Grabar y compartir pantalla y PowerPoint. Bueno, ahí ven, ¿no? Bueno, ¿están viendo, no? Mi pantalla. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a empezar ahora con la segunda clase. Una cosa, se la puse para no olvidarme esto, menos mal que lo puse. Léanse, que son unas paginitas, o sea, todo esto que conté, esto que hice el repaso y que conté la clase pasada, está muy bueno y algunas cosas más en el primer capítulo, que es la introducción del libro de Swensen. Léanselo, que son 3, 4 paginitas, que cuenta un poco de historia de la termodinámica, el objetivo de la termodinámica, lo conecta con lo que van a ver más adelante, que es termodinámica estadística, con teoría cinética, que lo vamos a ver en la última clase de esta mitad de la materia. Si pueden, léanse, que está muy bueno esto, se los recomiendo. Bueno, entonces, la clase pasada hablamos de algo sin hablar, en realidad lo mencionamos, que es el calor. ¿Ok? El calor, como ven, como dice ahí, es el proceso de transferencia de energía entre cuerpos que están a distinta temperatura. Cuando a un cuerpo a una temperatura se le añade calor, ese cuerpo aumenta su temperatura. Esto que parece intuitivo, parece lógico, en realidad, digamos, la idea de que el calor era una transferencia de energía, eso recién se terminó de entender en más o menos, creo que es 1842. Y los que estuvieron inmiscuidos en todo este desarrollo en el cual se terminó entendiendo lo que era el calor, que el calor se pensaba previamente que era un fluido, fueron estos 3 hombres que están acá, Thomson, von Meyer y Joule. ¿Ok? Previo, fíjense que les conté que la segunda ley de la termodinámica se entendió previamente, que más o menos en 1820, y todavía no se entendía el concepto de calor. En 1842 ya se hace lo que es el equivalente mecánico de calor, que lo vamos a ver más adelante, y se muestra que, perdón, el equivalente mecánico del trabajo, que el trabajo y el calor son 2 formas de intercambio de energía. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de calor y calorimetría. Como les decía, cuando yo tengo un cuerpo, le añado calor, su temperatura aumenta. ¿Cuánto aumenta esa temperatura? Tiene que ver con una propiedad del cuerpo, y esa propiedad del cuerpo se llama capacidad calórica, y si la vemos en función, en términos de su masa, digamos, dividida su masa, ese es el calor específico. ¿Ok? Entonces lo que uno obtiene es que el calor es igual a esta capacidad calórica por esa variación de la temperatura. ¿Está bien? Esta ecuación que está acá. O el calor es la masa del cuerpo por el calor específico del cuerpo por la variación de temperatura. Y acá quiero hacer una salvedad, que la voy a hacer más adelante, pero capaz que alguno vio algo de termodinámica y ya escuchó hablar de el CP y el CB, el calor específico a presión constante y a volumen constante, o algún otro calor específico, en alguna otra condición. Acá, en este caso, yo no estoy especificando cuál es el calor específico del cual estoy hablando, porque esto que estoy mostrando vale para sólidos. ¿Ok? En un sólido, el volumen no varía. Entonces, hablar de el CB no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, por eso en sólidos directamente no decimos qué calor específico es, que cuando les hable de los gases, bastante más adelante, ahí vamos a hablar de CP y CB. ¿Ok? Pero acá no tiene sentido porque estoy hablando de un sólido. Y cuando hablo de calorimetría, de la misma manera que hablé de termometría, calorimetría, lo que a mí me va a interesar es medir justamente para alguna sustancia, algún sólido, medir el calor específico de ese sólido.
¿Y cómo se hace? Y bueno, de una manera muy simple. El calor específico de los sólidos se miden, digamos, ese es el objetivo en general de la calorimetría. Y la calorimetría se hace a través de una cosa, de un objeto que se llama calorímetro. El calorímetro no es otra cosa que esto, que están viendo acá, que es un termo. Ahí les mostré. En realidad es un termo que además tiene, no sé si están viendo mi cursor, tiene un termómetro. Y tiene otra cosa más que ven acá, que es este palito, que es para revolver. ¿Ok? Entonces, la idea atrás de cómo hacer para medir el calor específico de un cuerpo es que el calor se conserva. ¿Por qué se conserva el calor? Porque este termo impide la salida de calor al exterior. ¿Ok? Un calorímetro supuestamente es adiabático, o sea, las paredes están no conectadas a nivel de calor con el exterior. Entonces el calor no puede entrar y salir del exterior, o sea que el calor total se conserva. ¿Ok? Entonces el calor que sale del cuerpo es el calor que absorbe el calorímetro. ¿Ok? Entonces simplemente puedo plantear una ecuación de conservación. Entonces el calor que sale del cuerpo es la masa del cuerpo al cual yo le quiero medir el calor específico, por su calor específico, por la temperatura inicial a la que estaba, menos la temperatura final, la variación de temperatura. ¿Ok? Y el calor que absorbe el calorímetro, y bueno, el calorímetro va a estar formado por dos partes, ¿no? Por un lado, en el calorímetro, en el termo, se pone algún tipo en general se pone, bueno, algún tipo de fluido a una dada temperatura, ¿ok? En general cuando se hacen estos experimentos se pone agua con hielo, ¿ok? O sea, 0 grados. Y, bueno, entonces el calorímetro, o sea, el calor que sale del cuerpo, puede ir a parar al fluido o puede ir a parar al calorímetro. ¿Ok? Al calorímetro, cuando digo calorímetro, son las paredes de este objeto, ¿ok? Que tiene un dado, por ejemplo, qué sé yo, este termo es de aluminio, ¿ok? Que tiene su calor específico. Entonces, el calor que absorbe el calorímetro, una parte va al, al fluido y una parte va al calorímetro, propiamente dicho, ¿ok? Y con esta conservación, fíjense que obviamente que yo sé de qué está hecho el calorímetro y sé la masa del calorímetro, entonces estos dos numeritos que estoy marcando con el cursor son datos. La temperatura inicial de mi calorímetro o sea, yo lo que hago es, por ejemplo, pongo agua con hielo, o sea, 0 grados, lo pongo en el calorímetro, lo dejo termalizar y está toda la misma temperatura de 0 grados. Entonces esa es la temperatura inicial, tanto de mi calorímetro como la temperatura inicial de mi fluido. Del fluido también, por ejemplo, si es agua, conozco su calor específico y conozco la masa de fluido que metí ahí adentro. Y meto qué sé yo, si quiero medir no sé, el calor específico de lo que sea, lo meto ahí adentro. Este palito me ayuda a revolver para que todo esto termalice más rápido, ¿ok? Y llegue todo, fíjense que todo finalmente está a una temperatura final, la misma, tanto mi cuerpo, el calorímetro y el agua, y el líquido, perdón, y de esa manera en esta igualdad tengo una sola incógnita que es este calor específico, ¿ok? Este calor específico del el material al cual yo le quiero medir el calor específico, ¿ok? Acá Profe, perdón, Sí. una pregunta. ¿Me puedes explicar otra vez cómo es el diseño? O sea, Es vos un termómetro. tenés... Es un termómetro, digo, un termo. Es lo mismo que este termo, no sé si lo ves, este termo, solo que tiene un termómetro, que es un agujerito
para que entre un termómetro y tiene un palito para revolver, o sea, para hacer más rápido, para mezclar, ¿ok? Para que todo termalice más rápido. Y Vale. listo. No tiene... Pero, De hecho, sí, decime. no, que vos dijiste está el agua, el calorímetro y el cuerpo. Claro, suponete que yo agarro y quiero medir la temperatura quiero medir el calor específico de este control remoto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Mido la masa, tengo la masa del control remoto. Entonces agarro, le mido la temperatura. Ahora acá tengo agua, ponerle que a 80 grados, y mi calorímetro está a 80 grados. ¿Ok? Supuestamente yo tendría acá mi termómetro que mide 80 grados. O sea, tengo mi sistema, esto está en equilibrio, abro, meto el control remoto, ¿ok? Y bato un poquito, espero un poquito hasta que termalice y mido la temperatura final. Y ahí, aplico esto que está acá. Ok. ¿Ok? Esto, cuando yo, en el plan viejo de la carrera, me parece que termodinámica se veía en física 2. Y en el laboratorio de física 2, que estaba todo junto, hacíamos este experimento. No me acuerdo de qué, pero había tal cual, por eso, digamos, había calorímetros así, la misma pinta. Y hacíamos experimentos de medirle el calor específico a algo. De hecho, acá les puse un ejercicio, para que lo hagan después, es muy simple, que dice justamente, para medir el calor específico. Yo en general en la clase agarro el pizarrón y lo hago, pero es muy simple, ¿no? Simplemente tienen que aplicar la ecuación anterior y tienen todos esos datos. ¿Ves que dice, para medir el calor específico del plomo, se calientan 600 gramos de metal a 100 grados y se coloca en un calorímetro de aluminio de 200 grados que contiene 500 gramos de agua a 17, todo, tanto el calorímetro como el agua están a 17 grados centígrados. El calor específico del aluminio es lo que está ahí y la temperatura final es 20 grados. O sea, es exactamente lo que todo lo metes acá en esta ecuación, en esta igualdad, igualas esto con esto y obtenés el calor específico. Y acá tienen una tablita que no sé de dónde la saqué, pero la copié para que vean que si hacen esta cuenta van a ver que creo que el plomo está, fíjense que está el plomo, lo hacen y van a obtener el valor aproximadamente que está en esta tabla. ¿Está? Bueno. Entonces ¿Puedo hacer una ya, pregunta? sí, Vos habéis indicado los subíndices de las ecuaciones. Hay uno que aparece una O. Te iba a preguntar de qué era. la temperatura inicial del objeto. Temperatura inicial del objeto. Y acá es temperatura inicial del agua, del fluido, que es la misma que está el calorímetro. Fíjate que todos están en la misma. ¿Se entendió? Sí, O sea, fíjate que, por ejemplo, en este ejercicio, yo digo, tengo un calorímetro de 200 gramos, que contiene 500 gramos de agua, todo a 17.3. Este 17.3 grados centígrados es este TIA. Y fíjate que el TIO, ese que vos estás preguntando, es este 100 grados centígrados. ¿Está? claro. Sí, sí. Bueno. Gracias. Bueno, de nada. Esto un poco ya hablamos, dijimos en termodinámicas van a haber dos tipos de variables, ¿ok? De variables que describen el sistema, que ustedes que ya conocen algunas, por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen, la energía, ¿ok? Va a aparecer la entropía. Bueno, hay variables que son intensivas y otras son extensivas. Y esto ya se los conté la clase pasada, les dije que las variables intensivas, ¿ok? No dependen, o sea, no dependen del tamaño del sistema, ¿ok? Fíjense que dice, las primeras escalan con el tamaño del sistema, o sea, las extensivas, ¿ok? El volumen, obviamente que depende del tamaño del sistema. Si duplico el sistema, duplico el volumen, ¿ok? Lo mismo la energía. Bueno, en cambio, la temperatura no. Si yo digo, no es una variable intensiva. ¿Ok? Esto va a ser muy importante en termodinámica.
¿Está bien? Hasta ahora no vimos, si bien ustedes ya escucharon hablar de temperatura, de presión, de volumen, no diferenciaron variables intensivas y variables extensivas. Cuando veamos potenciales termodinámicos, o sea, van a ver que las variables intensivas son fáciles de medir. Las extensivas no. Entonces, muchas veces hay cantidades termodinámicas, funciones termodinámicas que están en términos de variables extensivas y que quiero ver cómo me las arreglo para escribirlas en términos de variables intensivas. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero ya empiecen a escuchar un poco de la música que después van a escuchar. Profe, Sí. sí, perdón, tengo una consultita. Yo cuando lo había estudiado en la secundaria, tipo las propiedades intensivas o extensivas, decíamos como que dependían si dependían o no de la masa. Cuando usted dice tamaño, ¿es solo Bueno, es de la masa, es de la masa. Es de la masa, es de la masa. Ah, eso. O sea, Es de sería la solo masa. de la Por masa. ejemplo, es como la energía cinética, ¿no? Sí, Claro. sí, Sí. es de la masa. Claro, sí. Dale, gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de la ecuación de estado. En realidad después me voy a desdecir, porque ahora va a parecer como que existe una ecuación de estado, pero en realidad después vamos a ver que no es así. ¿Ok? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No entendí muy bien desde la otra vez lo de las propiedades intensivas, creo, no sé. O sea, si yo tengo una cosa que es más grande que otra, ¿no tarda más en calentarse, ponele? ¿O algo así? O sea, ¿eso quiere decir o no? ¿O estoy? Pero acá estamos hablando de o sea, lo que yo te digo es lo siguiente, si vos agarrás por ejemplo, la energía cinética, ¿ok? Si yo duplico, como dice, si yo duplico la masa del sistema, la energía cinética se duplica, ¿ok? Si duplico el sistema, obviamente, ahora si pongo una masa que está quieta, no, pero si tengo una masa a una velocidad, y ahora tengo dos masas a esa velocidad, la energía cinética se duplicó, ¿ok? Ahora, si vos, por ejemplo, agarrás y tenés un gas a una temperatura, ¿está bien? Pensalo de la siguiente manera. Yo tengo un gas en una cavidad con una temperatura. Y ahora, en otra cavidad tengo lo mismo. ¿Está bien? Ahora junto los dos. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, vos tenés... Claro, y están los dos a la misma temperatura, digamos. Sí, los dos están a la misma temperatura. Los juntás. Yo te pregunto, ¿cuál es la temperatura del gas completo? La misma. Ah, ok, la misma. La misma. Y ahora te pregunto, ¿cuánto es el volumen del sistema completo? ¿El doble? El doble, exacto. Okay. Entonces, el segundo, el volumen, es una variable extensiva y el primero es una variable intensiva. Igual ahí el volumen podría mantenerse igual, ¿no? Y aumentar la densidad en ese caso. No, bueno, por supuesto, vos podés agarrar y yo puedo expandir ese gas. Puedo expandir ese gas, y, obviamente, pero yo estoy diciendo, tengo los dos gases y los junto, y sí, estoy manteniendo las mismas condiciones, si no, obvio. Si no, por supuesto. Bueno, entonces, quiero introducir ecuación de estado, porque la quiero introducir para gases ideales, después vamos a ver que hay más de una ecuación de estado, uno a veces tiene la sensación de que hay una sola, no es así. Una ecuación de estado es una relación entre las variables que describen el sistema termodinámico, ¿ok? Por ejemplo, una relación entre la temperatura, el volumen y la presión de un gas, eso se llama ecuación de estado, ¿ok? O sea, es una función, por ejemplo, en este caso, de tres variables. Si yo digo, tengo un gas que lo puedo describir con tres variables y tengo una función que conecta esas tres variables, eso lo llamo ecuación de estado. Y para eso, déjenme introducir un poquito, déjenme meterme a algo que ustedes capaz que ya vieron, ¿no? Pero simplemente si ya lo vieron, no importa, y si lo vuelven a ver, y si no, es simplemente un poquito el tema de derivadas parciales. Que el tema de derivadas parciales va a ser algo fundamental en termodinámica, y simplemente, creo que esto ya lo saben, pero si no se los cuento rápidamente. Si yo tengo una ecuación de estado, o sea, tengo una relación, tengo una función de t, b y p, en realidad yo puedo escribir tres funciones, ¿no? Voy a tener una función f1 que es
puedo decir que la presión es función del volumen y la temperatura, puedo decir que el volumen es una función F2 de la presión y la temperatura, o que la temperatura es función de la presión y el volumen. ¿No? Eso, digamos, de pasar de acá a acá, en general es fácil, o sea, no hay ninguna complicación. El problema es que nosotros, creo, no sé, sabemos derivar, digamos, ustedes aprendieron capaz que a derivar en una variable. Y si yo quiero hacer una derivada, acá tengo dos variables. Podría tener tres también, ¿ok? Y ahí aparece este objeto nuevo matemático que es derivadas parciales, ¿ok? Entonces, para entender un poquito rápidamente qué es una derivada parcial, si yo supongo que tengo una función que depende de dos variables, ahora ya no pongo ni temperatura, volumen, supongo que tengo una función de dos variables x, y, o sea, z es función de x, y. Si yo hago una variación de esta función, esta va a tener dos variaciones, obviamente. Por un lado, va a ser la derivada parcial, ahora vamos a ver qué significa, de esta función respecto de x por la variación en x, más la derivada parcial de esta función respecto de y, por la variación de y. Y acá, estas derivadas parciales, ¿qué quiere decir una derivada parcial? No es otra cosa, es muy simple. Es derivar con respecto a la variable la cual quiero derivar, dejando todas las demás como si fuesen constantes. ¿Ok? O sea, todas las demás variables las pienso como si fuesen unas constantes, no se derivan. ¿Ok? No, son como si fuesen una constante. Si la derivada de esa constante es 0. ¿Ok? Esto es una derivada parcial, esa es la definición de una derivada parcial, y una manera general, en ciertas materias las derivadas parciales se notan así, pero acá en termodinámica vamos a poner explícitamente que yo derivo con respecto a x, pero obviamente estoy manteniendo las demás variables, que acá hay una sola, que sí, la estoy manteniendo constante. Y eso lo pongo acá. O sea, estas dos maneras de escribir este diferencial de z es la misma. ¿Ok? Pero en termodinámica siempre vamos a poner explícitamente cuáles son las variables que mantengo constantes cuando hago las derivadas parciales. Bueno, hay muchas propiedades que puedo sacar de las derivadas parciales. Si miran, por ejemplo, el libro de Kallen, al final, en el apéndice, tiene un montón de propiedades de las derivadas parciales que después las vamos a usar. Por ejemplo, dos que vamos a usar más adelante, que son bastante simples de derivar, es si yo, supónganse de nuevo que tengo estas tres, tengo una función de x y z, bueno, puedo generar estas dos funciones, puedo decir que x es función de y y z, y puedo decir que y es función de xz, ¿no? Como ya les mostré, lo mismo hice para cuando tenía las tres variables que era temperatura, volumen y presión. Entonces puedo calcular un diferencial de x, ¿ok? Va a ser la variación, la derivada de x respecto de y, manteniendo z constante, por el diferencial de y, más lo mismo de x respecto de z, manteniendo y constante, por el diferencial de z. Lo mismo puedo hacer respecto de y. Y entonces lo que voy a hacer es meter este diferencial de y, lo voy a meter acá adentro. ¿Ok? Y voy a juntar todo lo que está con diferencial de x y todo lo que está con diferencial de z. Y eso me va a quedar esas dos ecuaciones. Pero yo podría haber variado este diferencial, esa variación, ese diferencial de x, lo puedo tomar como 0. ¿Ok? Si yo podría hacer una variación posible, si esto vale 0, fíjense que me queda que un producto de dos cosas son 0. Pero esta, en principio, no puede ser 0, entonces tiene que ser 0 esta que está acá. Y de ahí saco usando esas dos, que finalmente esto que está acá adentro tiene que ser 0, y esto de esto acá adentro tiene que ser 0, obtengo estas dos propiedades, ¿ok? Que las vamos a usar bastante más adelante, que son importantes, que son propiedades de las derivadas parciales. ¿Ok? Ahora, no es muy importante en este momento,
en algún momento van a ser importantes usarlas. Y bueno, ahora yendo un poco más a termodinámica, a la física, saliendo un poco de la matemática, pues vamos a empezar a describir algo que lo vamos a usar, que fue muy importante en el desarrollo de la termodinámica y que lo vamos a usar muchísimo, lo vamos a exprimir muchísimo, que es un gas ideal. ¿Ok? Y entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué es un gas ideal? ¿Está bien? Y alguno de ustedes seguramente vio en secundaria, ¿quién puede decir algo? ¿Qué se imaginan que es un gas ideal? O sea, yo me acuerdo que quizás algo que era como que en un gas ignorabas como las interacciones entre sus partículas y suponías que ese era comportamiento ideal. Muy bien, me encanta que, ¿por qué? Porque ¿a dónde te fuiste? Te fuiste a fuera de la termodinámica, porque hablaste de la estructura microscópica. ¿Ok? Entonces, pero nosotros dijimos que la termodinámica es una ciencia experimental. ¿Ok? Entonces ahí, primero quería justamente que alguien me dijera algo así, para decir, bueno, vamos a terminar esta parte de la materia, hablando de esto que vos estás diciendo, vamos a hacer una serie de hipótesis sobre el comportamiento microscópico y en un par de clases vamos a deducir con una serie de hipótesis la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales, ¿ok? Pero el desarrollo de los gases ideales, digamos, cómo se llegó a esto fue experimental. Yo ahora no lo puse para no entrar demasiado en... Pero hubo varias, digamos, hubo todo un desarrollo para llegar que había algunos gases que lo que ocurría es que la presión por el volumen del gas era proporcional a su temperatura. ¿Ok? Para nosotros ahora, ¿qué es un gas ideal? Va a ser un gas que P por B es proporcional a su temperatura. Ahora vamos a decir exactamente cuál es la ecuación. Ahí, cuando digo proporcionales, hay una constante ahí que no. Ahora se las voy a explicar bien. Pero nosotros no podemos hablar de estructura microscópica. ¿Ok? Entonces, para nosotros un gas ideal es eso. No puedo decir, bueno, es porque las interacciones son elásticas entre las partículas. No. Un gas ideal es P por B proporcional a T. ¿Ok? Más específicamente, perdón, P por B es nRT o K por N por T. Y acá, bueno, veamos bien qué es cada cosa que estoy diciendo acá. Bueno, P es la presión, B es el volumen, T es la temperatura. Y ahora vamos a hablar de estas constantes. Acá, estas constantes están un poco fuera de termodinámica, porque acá, ahora vamos a ver lo que son. Y estas tienen más que ver con termodinámica, en el sentido de que acá hay algo microscópico. ¿Por qué? Bueno, acá es la constante de Boltzmann. Y N, que lo pongo acá, es el número de Avogadro. ¿Ok? O sea, Na. N es el número de partículas, el número de moléculas de mi gas. ¿Ok? Entonces, P por B es una constante universal, que se llama la constante de Boltzmann, por el número de moléculas que tiene mi gas. O, más termodinámicamente, es el número de moles por este R, que es lo que se llama la constante de gases ideales, que es el K, la constante de Boltzmann, por el número de Avogadro. ¿Ok? Me da este 8.13, 8.31 Joule sobre Kelvin. ¿Ok? Bueno. Esto es un gráfico que les muestro
digamos que obviamente un gas ideal es un gas es ideal, y la pregunta es, digamos, cuán cerca están los gases reales de los gases ideales. Y acá, fíjense que estoy graficando P por B dividido NT, ¿ok? Si yo hago P por B y lo divido por N y T, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar la constante esta R, la constante de los gases. Y bueno, o sea que acá un gas ideal tiene que ser una constante que es 8.31, como le estaba diciendo. Y bueno, acá fíjense cómo se apartan ciertos gases usuales, ¿ok? Como el O2, el H2, el N2, ¿ok? Obviamente se apartan si estoy viendo el apartamiento al ir aumentando la presión, ¿ok? En un gas ideal es un gas que está muy diluido. Si yo le meto mucha presión, obviamente, ahí va lo que me dijeron, o sea, ahí empiezan a importar las interacciones entre las moléculas y se va a apartar, ¿ok? De la idealidad, entre comillas, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a estudiar, de hecho lo vamos a ver en una de las últimas clases, lo vamos a sacar digamos, de una manera, de un par de formas distintas. Vamos a describir estos gases reales, ¿ok? Que no son tan complicados, y eso se describe por lo que se llama los gases de Van der Waals, perdón, Van der Waals. Los gases de Van der Waals. Y los gases de Van der Waals justamente toman en cuenta esta estructura, ¿ok? Que las interacciones entre las moléculas dentro del gas no son elásticas, ¿ok? Interactúan, digamos, porque interactúan no solamente elásticamente, y además tienen un tamaño. Bueno, esto lo vamos a sacar, lo vamos a deducir, lo vamos a mostrar, pero más adelante. La ecuación de estado, o sea, la relación entre P, B y T, en un gas real, en un gas de Van der Waals, es como esto que está acá. Y bueno, fíjense que en realidad le estoy incluyendo dos términos, ¿no? Fíjense que si este B chiquito y este A chiquito son 0, llego a la ecuación de estado de un gas ideal. Fíjense que este B justamente da cuenta que las moléculas tienen un tamaño finito, o sea, ocupan un tamaño, no son puntuales como supone un gas ideal. Entonces hay una corrección relacionada a que las moléculas no son puntuales, que tienen un volumen cada molécula. Y además hay fuerzas entre las moléculas, y este término, este A, tiene que ver con la corrección por las interacciones moleculares. ¿Ok? Ahí les copié, para que lo tengan, una tabla del A y el B para distintos gases reales. ¿Ok? Y bueno, este gas de Van der Waals lo vamos a usar, y vamos a deducir esta ecuación de Van der Waals de otra manera. Acá la estoy poniendo simplemente. Y bueno, no sé qué era. Bueno, creo que... Una pregunta. Sí. ¿Todo gas que no sea ideal se va a comportar así? No, seguramente no. No, esto también es una aproximación. Obviamente que esto está aproximado, ¿no? Déjame... sí, no. No, esto también es una aproximación. O sea, no es que los gases los puede dividir en dos, en gases de Van der Waals y gases... No. Aparte, fíjate que se ve acá que es una aproximación en gas de Van der Waals, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, déjenme un minuto que voy a dejar de... Bueno, para dejar de grabar.